Muy bien, antes de comenzar con todo lo relacionado con el juego del puzzle, vamos a tocar un tema que creo que no lo tocamos en ninguno de los capítulos anteriores, que es edición en el modo play. Cuando nosotros hacemos clic en el botón play, el juego comienza a ejecutarse. Como dije, el juego comienza a ejecutarse, pero habrán notado de que el entorno del editor cambia a un color rojo suave o un rosa suave. ¿Esto para qué sirve? Para indicarnos que el editor, propiamente dicho, se encuentra en modo de ejecución y que cualquier cambio que nosotros hagamos dentro del inspector no va a ser guardado. Es decir, que cuando nosotros dejemos de ejecutar, todos los cambios que hicimos se deshacen y se vuelve a la versión original. Así que para tener en cuenta esto, cuando nosotros queremos modificar algo dentro de las propiedades del inspector, tenemos que asegurarnos de estar en modo de edición, que es el modo normal de Unity Editor. Por ahí se nos puede pasar mientras estamos ejecutando el juego de que se nos ocurre modificar algo y decimos, buenísimo, ya hicimos este cambio. Luego presionamos nuevamente el botón para detener la ejecución de play y perdemos todos esos cambios. Así que ténganlo en cuenta. Todos los cambios que quieran hacer lo hacen en modo stop o en el modo normal del Unity Editor, no cuando se encuentre en ejecución. Por ejemplo, observemos, como le dije recién, cómo cambia el color del editor cuando le damos clic en play. Si lo notaron, vieron que todo el entorno que se encuentra de color gris cambió a un color rosado o un rojo suave. Si nosotros queremos tener otro color en el modo play, tenemos que ir hacia el menú Edit, Preferencias, y en la nueva ventana que se abre buscamos el apartado que dice Colors. Hacemos un clic y vemos que acá dentro de lo que son todas las opciones de colores que tenemos, donde dice Play Mode Tint, podemos seleccionar otro color. Haciendo clic sobre el color y elegimos acá un color suave preferentemente, que nos haga dar cuenta de que estamos en el modo play. Por ejemplo, si yo quiero poner un color que llame más la atención, puedo poner por ejemplo este celeste. Cerramos esta ventana, cerramos esta otra, damos play y vamos a ver que ahora nuestro editor va a cambiar a un color celeste. Perfecto, eso ya queda a gusto de ustedes. Ahora sí, vamos a pasar a ver en nuestra otra ventana de nuestro editor con el Asset Full, en donde tenemos ya todo el juego resuelto, cómo se maneja y cómo está estructurado esta nueva escena del mini puzzle. Pasamos hacia la otra ventana. En esta nueva ventana vamos a cargar la nueva escena, ya que terminamos de trabajar con esta. Si recuerdan, nuestro último comando es cargar la escena 03 Stage 02. Entonces vamos a hacer eso manualmente. Hacemos clic acá en nuestra escena, que se encuentra dentro de la carpeta Mandrill, Scenes 03 Stage 02. Doble clic y se nos pregunta si queremos guardar los cambios que hicimos en esta. Como no queremos guardar los cambios, elegimos Don't Save. Se nos carga la ventana o la escena, mejor dicho, del minijuego del puzzle. Para poder ubicar dentro de nuestro sandbox cuáles son los gráficos y las cosas que tenemos o que estamos trabajando, podemos hacer un scroll con nuestra rueda del mouse, alejando hasta que encontremos algo. Aquí está en esta parte. Con el botón derecho, ya saben, desplazamos la grilla y nuevamente con el scroll hacemos un zoom in hasta ubicar nuestra escena del puzzle. La otra forma de hacer esto y de ubicar esto también es, por ejemplo, si no encontramos nada, hacemos clic en alguno de los objetos que se encuentran acá. Por ejemplo, en la que dice papiro, que imagino que es el papel o el mapa o el escrito que se encuentra dentro de la escena del juego. Hacemos doble clic y vemos que se nos centra la mayoría del gráfico que queremos ubicar dentro de la escena. Cualquiera de los dos métodos son válidos. Muy bien. Analicemos un poco qué es lo que tenemos en esta escena. Para comenzar podemos decir que tenemos un fondo que calculo que debe ser que se llama Cueva 2. Exactamente. Es quizás una de las primeras cosas que vamos a comenzar a insertar dentro de nuestro sandbox para crear la estructura que tenemos en esta escena. Luego podemos ver que tenemos dos vistas. Si las selecciono, por ejemplo View 1, vemos acá remarcada de color verde flúor nuestra vista número 1 y luego tenemos otra vista un poco más pequeña llamada View 02. ¿Qué más tenemos? Pasemos a ver que tenemos acá otro objeto que dice Papiro BN y luego tenemos
puzzle, puzzle BN, puzzle final y puzzle valores. Si son un poco observadores, se van a fijar que dentro de la carpeta o del Game Object que usamos como carpeta para contener todos los objetos similares llamado puzzle, tenemos otros Game Objects denominados A1, A2, A3, B1, B2 y B3, que no son más que las piezas que van a formar nuestro mapa o nuestro pergamino si es que logramos armar nuestro puzzle. Pero también seguramente observaron que tenemos otro contenedor que se llama puzzle BN. Si nosotros, por ejemplo, hacemos clic en el ojo de esta carpeta o este contenedor principal llamado puzzle para ocultarlo, vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo este conjunto de cosas. Vamos a hacer esto con todas estas estructuras para ver si existe algo detrás de esto o no. En este caso estamos ocultando las piezas desparramadas del puzzle. Por detrás no hay nada, así que volvemos a ponerla visible. Como vemos, solamente basta ocultar nuestra pieza contenedora principal para que se oculten todos los objetos que se encuentran dentro. Esto es una de las cosas prácticas y buenas que tiene esto de estructurar Game Objects dentro de otros Game Objects. Vamos ahora a pasar a lo que dice acá, por ejemplo, puzzle final, que en teoría estamos viendo que son objetos que se encuentran aparentemente ordenados. Podría decir que son las piezas desparramadas del puzzle, pero en este caso se encuentran ya ordenadas. Justamente por eso le puse a este contenedor puzzle final. Si nosotros ocultamos esta carpeta o este contenedor, vamos a ocultar todas las piezas que se encuentran acá ordenadas de nuestro puzzle y vamos a ver qué se encuentra detrás. Si ocultamos esto haciendo clic en este ojo, ahí tenemos nuestro puzzle BN, que le puse BN por blanco y negro, que son todas estas piezas que se encuentran también ordenadas dentro de su contenedor puzzle BN. Si nosotros ocultamos esto, vemos sí, que ahora tenemos una sola imagen completa del papiro o del pergamino que se encuentra también de fondo. ¿Por qué puse tantas capas una encima de otras? En primer lugar, puse este papiro BN para tratar de ubicarme y que sea como guía para luego ir armando las piezas que se encuentran recortadas y desparramadas encima de este puzzle. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, las piezas que también están recortadas pero en color gris o blanco y negro, de una manera ciertamente ordenada, podemos ver que la unión de estas piezas, si vamos haciendo zoom, no es perfecta. Y eso nosotros lo podemos ver si ocultamos el papiro o el pergamino de color gris o blanco y negro que se encuentra de fondo. Si nosotros ocultamos esto, vamos a ver las imperfecciones de nuestras piezas que se encuentran acá ubicadas dentro de lo que sería la pantalla principal. Miren, vamos a correr una de las piezas estas del puzzle de color gris para que vean que como no está recortado a la perfección, queda en lugares que se pueden observar si nosotros intentamos unir las piezas de manera prolija. Al quedar estas imperfecciones, lo que tengo que hacer es tratar de cubrir esto con la misma pieza que no se encuentra recortada. En este caso es papiro BN, que es nuestra pieza completa de puzzle sin recortar. La vemos acá. Entonces, básicamente es para tapar imperfecciones. Lo que hice es colocar esto completo y luego sí las piezas ordenadas como deberían quedar en un principio. Luego también tenemos nuestra tercera capa de piezas que se encuentran ordenadas, pero estas sí ya son de color, es decir que son las mismas piezas que se encuentran alrededor desparramadas, pero en la situación final, que es cuando nosotros logramos resolver el puzzle. Para eso mostramos acá esta carpeta contenedora que tiene todas estas piezas a color. Vamos a ver que también tienen imperfecciones, entonces como esto ya no se nota tanto y como tendría que dar un efecto de realismo en el sentido de que las piezas no están perfectamente ubicadas, la vamos a dejar así. Entonces, para entender la estructura de este escenario, podemos decir que tenemos nuestro fondo, que simplemente está para colorear un poco la escena. Tenemos nuestro papiro o nuestro pergamino de color gris completo. Encima tenemos nuestras piezas en color gris. Y para finalizar tenemos nuestras piezas ordenadas a color. Y así también nuestras piezas, pero desparramadas por toda la escena. Y son las que nosotros vamos a utilizar para ir moviendo encima de nuestro puzzle. Y si encuentran la posición correcta, estas piezas se van a ir acomodando solas, de tal manera que nosotros arrastremos y, como dije, si encontramos la posición, soltemos el botón o nuestro dedo y la pieza automáticamente se va a acomodar. Ahora bien, el jugador no ve todas estas capas porque algunas están ocultas. Entonces vamos a recordar ahora, a través de un pequeño gameplay de unos segundos,
¿Cómo funciona esto? El jugador comienza con las piezas desparramadas y una ayuda del pergamino en color gris a modo de guía. El usuario elige una de las piezas y la comienza a arrastrar hacia el centro de las pantallas de tal manera de intentar adivinar cuál es la posición exacta de esa pieza. Cuando el usuario o el jugador arrastra la pieza sobre la posición correcta, el juego le da una pequeña ayuda acomodando la pieza de la manera correcta, es decir, de cómo quedaría la pieza si el usuario o el jugador suelta ese pedazo de puzzle en esa posición, logrando con esto acomodar esa pieza y prosiguiendo con la siguiente pieza. Entonces pasa lo siguiente: si el jugador arrastra la pieza por encima del pergamino y pasa justamente por la posición correcta en donde debería quedar esa pieza, y si el usuario suelta la pieza en ese momento, la pieza se acomoda automáticamente y pasamos a buscar una siguiente pieza para seguir armando el rompecabezas. Pero ¿qué pasa? Si el usuario suelta la pieza antes de llegar a la posición correcta de la pieza, esta se vuelve automáticamente a la posición original a la que estaba y de una manera desparramada, si podemos llamarla así, es decir, totalmente en una posición girada que no es la correcta. Una vez que el usuario finaliza ubicando todas las piezas en sus posiciones correctas, ganamos el minijuego. Es decir, el juego finaliza, se ejecuta una música de fondo y pasamos a la siguiente pantalla. Entonces, lo que vamos a ver ahora es tratar de entender toda esta mecánica y cómo se utilizan las piezas que acabamos de ver a través de este minijuego y a través de Fungus. Pero para hablar de cómo funciona toda esta mecánica a través de los comandos de Fungus, vamos a tener que introducir un nuevo concepto que quizás ya lo estuvimos viendo desde un principio, pero esta vez lo vamos a ver un poco más detallado, que es el concepto de los eventos. Si nosotros ahora nos fijamos en nuestro flowchart, vamos a ver que tenemos bastantes bloques que son los que hacen funcionar todo el minijuego de puzzle. No se asusten si ven tanta cantidad de bloques, porque en realidad lo que estamos viendo acá es que cada uno de estas piezas que se encuentra acá tienen a su servicio 5 bloques que están escuchando el evento que va a producir cada una de estas piezas a través de lo que elija el jugador, y en base a eso va a seleccionarse uno de estos bloques y va a ejecutar una serie de comandos. Como dije hace unos segundos, acá vamos a hacer un poco de zoom para verlos mejor, tenemos diferentes bloques y cada uno de ellos tiene asignado un evento arriba. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hablábamos del evento Game Started, cuando teníamos el bloque de inicio de nuestro flowchart, hacíamos mención a que era una característica especial que hacía que Fungus comience a ejecutar el flowchart a través de este bloque, ya que estaba con esta coronita que indicaba que era el bloque más importante de todo el flowchart. En este caso, todos los bloques o la mayoría de ellos tienen su propio evento asignado, con lo cual estamos diciendo a Fungus: si sucede este cierto tipo de evento, ejecuta este bloque. Por ejemplo, si nosotros hacemos clic en el bloque A1 Started, vamos a ver que tenemos aquí abajo dos sencillos comandos. El primero, que es el Play Sound, que no es otra cosa más que ejecutar un sonido, y el segundo es un tipo de movimiento o un tipo de efecto aplicado a un sprite o a una de estas figuras, que en este caso puntualmente estamos hablando de alguna de las piezas del puzzle, en donde vamos a aplicarle un efecto visual o un efecto de movimiento. En este caso es un Punch Scale, que si nosotros analizamos esto con un poco más de detalle, vamos a ver dentro de la configuración de Punch Scale qué es lo que tenemos. En primer lugar, se nos pide cuál es el sprite o el objeto que vamos a modificar con este efecto. Acá le estamos diciendo que vamos a modificar nuestro Game Object A1, que en este caso, si hacemos clic, vamos a ver que es este Game Object que está aquí simulando una de las piezas de nuestro rompecabezas. Volvemos a nuestro bloque haciendo clic, seleccionamos nuestro comando y seguimos avanzando. Decimos cuál es la duración que va a tener el efecto. En este caso es 1 segundo. ¿Qué tipo de efecto? Is in out quad. A este efecto lo podemos ver cuando el jugador hace clic o selecciona la pieza del rompecabezas a mover con el dedo, hace un pequeño movimiento como gelatinoso para hacernos entender que esa es la pieza de puzzle que se encuentra activa en ese momento. Y aquí abajo le estamos diciendo la cantidad de movimiento que va a tener, la cantidad de efecto que va a tener tanto en su eje X como en el eje Y. En este caso le pusimos muy poco, ya que este efecto es bastante exagerado, por lo cual solamente basta con ponerle 0.1 en cada uno de los ejes para observar cuál es el movimiento. Y eso es todo lo que hace este bloque. Pero seguramente van a estar preguntándose, ¿cómo hace Fungus para saber cuándo tiene que hacer esto? Como nosotros dejamos que el jugador escoja cualquiera de los elementos que se encuentran dentro del escenario, no sabemos cuál es el que va a elegir. Entonces aquí entra el concepto de los eventos. Estamos diciéndole a este bloque
Quédate a la escucha o a la espera de ver qué es lo que hace el jugador y en base a eso realiza ciertas acciones, que en este caso son estos dos comandos. Entonces, para nosotros definir cuáles son las acciones que puede hacer el jugador interactuando con las piezas, o en este caso con ciertos game objects dentro de la escena, tenemos algunos conceptos de movimiento, de arrastre y de colisión. Podemos resumirlo de esta manera. Cuando el jugador apoya su dedo sobre una de las piezas del puzzle, automáticamente Fungus detecta que la pieza va a comenzar a moverse. Entonces activa automáticamente todo lo que se encuentra dentro del estado Drag Started. Cuando el jugador comienza a mover la pieza hacia la posición o ubicación correcta y Fungus se da cuenta de que está entrando en la posición correcta, activa automáticamente el bloque Drag Entered, que en este caso, si hacemos clic, vemos cuáles son los comandos que se ejecutan al momento de que se da cuenta de que la pieza de puzzle está entrando a la posición en la que debería quedarse. Ejecuta nuevamente un sonido, nuevamente hace un efecto de punch scale, esta vez con unos valores por debajo de los anteriores, 0.05 en ambos ejes, y luego hace una pequeña rotación que también es similar a punch scale, solo que el efecto acá es rotar el objeto y ponerlo en la posición original o en la posición, mejor dicho, en la posición correcta. En este caso, lo que hace es llevar la rotación de los ejes, sea cual fuere la rotación que tenga, a la posición 0, 0, es decir, a la posición correcta. Seguimos viendo los bloques. En el caso de que el jugador esté arrastrando la pieza, pero se arrepienta o se equivoque por algún motivo y levante el dedo y deje de presionar la pieza, y si la pieza no se encuentra en la posición que debería ir, es decir, en la posición correcta, automáticamente la pieza vuelve a la posición original. Este evento se llama Drag Canceled, es decir, que el usuario o el jugador cancela lo que estaba haciendo, por lo tanto tiene que volver a su estado original. En este caso, solamente lo único que hace este evento es reproducir un sonido, para darle a entender al jugador que hizo algo incorrecto soltando la pieza. Otro de los eventos es el Drag Exit. En este caso es cuando el jugador pasa por la posición correcta, pero pasa de largo, es decir, se excede y nuevamente pone la pieza de puzzle en una posición en la que no debería ir. En ese caso, vamos a ver qué es lo que se ejecuta. Nuevamente se ejecuta un sonido y aquí estamos haciendo un Rotate to hacia una posición que vendría a ser la posición desparramada original. Es decir que el objeto, si nosotros lo pasamos hacia la posición correcta, se acomoda para quedar en esa posición. Pero si el jugador no suelta el dedo y sigue desplazando la pieza, alejándola de la posición correcta, entonces entramos en este evento que es Drag Exit, en donde Fungus lo que hace es volver a desacomodar la pieza hacia la posición original que tenía. Para hacer eso, elegimos estos parámetros, es decir, en una duración de 0.5, con este movimiento de Ease In Out Quad y en esta posición. En este caso ya no estamos poniendo unos valores en X y en Y, sino que estamos diciéndole poner la posición de nuestra pieza de rompecabezas exactamente igual que la posición en la que se encuentra este objeto, A1-ROT. Ya lo vamos a ver más adelante a dónde se encuentran estos objetos y qué propiedades tiene. Pero lo que le estamos diciendo acá es imitar la posición de este objeto. Y por último tenemos el evento que ocurre cuando el jugador arrastra nuestra pieza de puzzle hacia la posición correcta y una vez que se encuentra en esa posición, suelta el dedo de tal manera que la pieza queda acomodada como debería ser. Hacemos un clic en este evento que se llama Drag Completed y vemos que tenemos ya una serie de comandos un poquito más numerosos porque acá se hacen varias cosas. En primer lugar, se ejecuta un sonido. En segundo lugar, estamos haciendo un Fade Sprite, es decir, que la pieza que nosotros arrastramos hacia la posición correcta tiene que comenzar a desvanecerse. Una vez que la pieza se desvanece, también hacemos un acompañamiento con un Punch Scale, que lo que hacemos acá es un pequeño movimiento de la pieza también como para darle un efecto más copado, digamos, para que quede mejor la animación. Una vez que la pieza termina de desvanecerse con este pequeño movimiento de Punch Scale, comenzamos a mostrar la pieza A1F, que no es otra cosa más que la misma pieza a color, pero ya ubicada. Es decir que nosotros lo que hacemos acá es arrastrar esta pieza
girar y hacer un sonido mientras está ubicado en esa posición, y cuando el usuario o el jugador suelta esa pieza, la hacemos desaparecer y automáticamente aparece la pieza que estaba invisible, que es la misma pieza pero ya acomodada dentro del pergamino. Una vez que la pieza aparece, procedemos automáticamente a destruir o hacer desaparecer por completo la pieza suelta o desordenada que se encontraba, que estaba hasta ese momento en manos del jugador. Y comenzamos aquí a jugar un poco con las variables. Nosotros tenemos acá dentro de este flowchart, acá si hacemos clic abajo, una variable a la cual llamamos piezas, que es del tipo entero, y que en este caso pusimos como valor inicial el valor 0. Podemos aclarar acá que esta es una variable del tipo privada, es decir que es una variable que solamente va a estar trabajando dentro de nuestro flowchart. Minimizamos esto y vamos a ver qué es lo que hacemos con esta variable. En primer lugar, lo que hacemos acá es setear un punto o un valor a nuestra variable piezas si es que nosotros acertamos en dejar nuestra pieza de puzzle en la posición adecuada, entonces ganamos un punto. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente diciéndole set variable, poniendo nuestra pieza, poniendo la operación más igual. ¿Esto qué significa? Le está diciendo al valor que vos tenías anteriormente en piezas, súmale un 1. En nuestro caso, por ejemplo, si fue nuestra primer pieza que ordenamos o ubicamos correctamente dentro de nuestro puzzle, teníamos inicialmente un valor 0 en piezas y con esto le sumamos 1, por lo tanto tenemos ahora actualmente un valor de 1. Nuestro siguiente paso es una pregunta o un valor condicional, en donde estamos diciendo si nuestra variable piezas es igual a 6, hacemos todo lo que se encuentra aquí abajo. Caso contrario, es decir, que no es igual al valor 6, obviamos todos estos comandos y llegamos a nuestro final sin hacer nada. En nuestro caso pasa eso, ya que nosotros estamos diciendo, ¿es nuestro valor de piezas igual a 6? No. En nuestro primer caso, nuestra variable piezas vale 1. Por lo tanto, no hacemos nada de esto y pasamos a este comando end, que lo único que hace es indicar que termina este condicional sin hacer nada. Muy bien, el jugador ya tiene una pieza ubicada correctamente. Por lo tanto, nos quedan unas 5 piezas restantes para ubicar. Si nosotros repetimos estos pasos, o si el jugador repite, mejor dicho, estos pasos y ubica nuevamente una pieza de manera correcta, se va a repetir todos estos comandos dentro de su bloque correspondiente, porque acá tenemos que aclarar que cada uno de esta fila de bloques corresponde a una pieza en particular. Por ejemplo, nosotros acá decimos en este bloque que tenemos la pieza A1 cuando inicia, la pieza A1 cuando entra en la zona correcta de colisión, ya vamos a ver qué es lo que significa eso. La pieza A1 es cancelada, es decir, cuando el usuario suelta la pieza. También puede suceder que la pieza A1 sale de la zona de colisión y la pieza A1 completa correctamente su posición. Tenemos que repetir todo esto para las otras piezas. Es decir, tenemos la pieza 1, la pieza 2, 3, 4, 5 y 6. Le puse A1, A2 y A3 más que nada para saber que son las piezas que se encuentran en la parte superior del pergamino, y B1, B2 y B3 son las piezas respectivas que se encuentran en la parte inferior. Ustedes le pueden poner el nombre que sea. Así que básicamente es eso. Cada uno de estos bloques va a escuchar los eventos correspondientes a cada una de las piezas. Esto se hace de esta manera ya que el jugador puede elegir cualquiera de las piezas en cualquier orden. Entonces tenemos que tener escuchando todas las piezas en todos sus posibles eventos, de tal manera que se vayan ejecutando cada uno a medida de que vayan ocurriendo. Una vez que tenemos casi todas las piezas ubicadas y nos está faltando una, por ejemplo, supongamos que es la B3 la última que nos falta ubicar dentro de nuestro puzzle. Entonces vemos nuevamente los comandos. Se ejecuta el sonido, se comienza a hacer un fade sprite sobre la pieza B3, se hace un pequeño efecto de animación, se muestra la pieza B3 ubicada de manera correcta aquí adentro y se destruye la pieza que ocultamos previamente, que es la B3 que se encuentra suelta abajo y desparramada. Luego sí comenzamos a preguntar nuevamente. Primero incrementamos el valor. Como nosotros ya acomodamos las 5 piezas anteriores de manera correcta, la variable piezas ya tiene un valor de 5. Nosotros, cuando estamos en este paso, incrementamos en 1 ese valor, con lo que ya actualmente en este momento, en este paso, tenemos nuestra variable pieza con el valor 6. Y ahora sí, preguntamos en este paso, ¿nuestra variable piezas es igual a 6? En este caso, y es en el único, en el caso final, decimos que sí, exactamente, tenemos un valor de 6 dentro de la variable piezas. Entonces, como se cumple esta condición, vamos a ejecutar
todos estos comandos que se encuentran dentro de este comando if. Hacemos un move to view hacia nuestra vista view 2, luego sí ejecutamos un sonido, esperamos un segundo con este comando wait y luego sí hacemos un call hacia nuestro bloque fin. Como sabemos, una vez que llamamos a nuestro bloque a través del comando call, no se ejecutan los comandos que se encuentren por debajo. Así que, como vemos acá, tenemos indicado que pasamos a nuestro bloque fin. Hacemos clic en fin para ver qué comandos tenemos acá adentro. Y acá adentro tenemos solamente 3 comandos. Un fade screen para oscurecer la pantalla. Hacemos un stop ambience, que lo que estamos haciendo es deteniendo todos los sonidos ambientales que tenemos de fondo en caso de que existan. Y luego sí pasamos nuevamente a cargar nuestra próxima escena. Y de esta manera finalizamos la mecánica de todo lo que sería nuestro minijuego. Así que para resumir, lo que tenemos acá son un montón de bloques en donde cada uno de ellos está a la escucha o a la espera de que suceda algún evento que coincida con los que están definidos encima de cada uno de ellos y ejecutar los comandos correspondientes. Para controlar cuándo tiene que finalizar este juego, nosotros tenemos nuestra variable piezas, que es la que va sumando las piezas que ya se ubicaron correctamente. Cuando llegamos al total de 6 piezas colocadas correctamente, procedemos a pasar a nuestro último bloque, que lo que hace es oscurecer la pantalla y cargar la siguiente escena, con lo cual damos por finalizado este minijuego.